Hola, soy el doctor Andrés Botello. Vamos a revisar a un nuevo paciente el día de hoy aquí en Oftalvet. Les vamos a presentar el día de hoy a este chico que es Toshi. Es un pequeño pug de 4 años de edad. Su primera evaluación fue hace un año, en el 2020, cuando él tenía 3 años. Y los propietarios la trajeron, sus propietarias, porque es muy consentido este chico, lo trajeron porque le empezaron a notar manchas en sus ojos y molestia. Tenía blefaroespasmo, cerraba los párpados constantemente. Entonces, bueno, eso les llamó un poco la atención. En el 2020, cuando hicimos esa evaluación con Toshi de 3 años de edad, pues bueno, lo primero que vamos a notar aquí con Toshi son todos esos cambios asociados al síndrome braquicefálico que vemos en todos estos perritos, y que en los pug es un caso especial. Los pug yo creo que deben de tener una categoría dentro de esos pacientes braquicefálicos, porque estarán de acuerdo conmigo en que todos ellos son casos especiales. Ahora, parte de lo que vemos, que ya ha mencionado en otras ocasiones el doctor, es que lo primero que vamos a ver es esa apertura o esa distancia interpalpebral incrementada en ambos ojos. Vean toda la exposición escleral en la zona nasal que este perrito tiene. Bueno, además tiene un canto, un pliegue aquí un pliegue nasal bastante prominente. Y ya en estas imágenes podemos empezar a observar cómo hay manchas oscuras que van creciendo desde la zona nasal o medial de su córnea. Una vez que hacemos un acercamiento a esos ojos, vamos a identificar cosas muy importantes. Como ya platicamos en estos pacientes, la distancia interpalpebral será incrementada, la exposición de la parte nasal de su esclera también está muy incrementada. Ellos tienen un estrabismo divergente, cada ojo voltea hacia o está dirigido hacia la zona lateral. Y bueno, dentro de otros cambios sabemos que ellos tienen la sensibilidad corneal disminuida, tienen menor cantidad de terminaciones nerviosas en la superficie corneal. Por lo mismo, la frecuencia de parpadeo va a ser menor, y la suma de todos estos factores pues van a hacer que su lágrima se evapore mucho más rápido. Ahora, en esta zona del canto nasal, en el párpado inferior, vemos cómo hay una triquiasis, hay entropión, el párpado está invertido, se voltea hacia adentro, y tenemos gran o abundante cantidad de pelos que se meten hacia el ojo, y que cada que está parpadeando esos pelos rozan todo el canto nasal. Esta lesión de aquí es muy importante que nos quede muy clara. Esta queratopatía o esta opacidad en su córnea en forma de vórtex ya está muy estudiada, ya está reportada. Se sabe que este tipo de lesiones así en vórtex se dan debido a cómo es el crecimiento de las células epiteliales sobre la córnea. Y bueno, este va a ser como nuestra antesala o el antecedente del paciente, que después todo este pigmento va a ir avanzando sobre estas zonas que ya tienen una lesión previa. Vean cómo él empieza a depositar ya pigmento de toda la zona nasal, va avanzando sobre toda esta parte, pero no duden que en un año o menos este paciente ya va a tener pigmento en toda, que va a abarcar pues ya inclusive la zona pupilar. Entonces es muy importante en este paciente considerar que tenemos que hacer ya algo, empezar a medicar esos ojos, apoyarle con la lubricación. Tenemos que utilizar lubricantes que permanezcan mucho tiempo sobre la superficie corneal. La simple gota que compramos en la farmacia no nos va a ayudar mucho, necesitamos algo que permanezca ahí. Tenemos que empezar a administrar seguramente algún tipo de inmunomodulador para evitar que este pigmento siga avanzando. Y lo más importante es corregir la causa que está generando que ese pigmento se deposite. Y lo más importante, y lo que se ha visto, uno de los artículos más recientes y que considero que está muy completo en los pug, que nos hablan sobre esa queratitis pigmentaria y que nos explica cuál es el factor que estadísticamente o más bien es el más importante en todos estos pacientes que depositan pigmento, será ese entropión del canto nasal, del canto medial. Entonces, en estos pacientes será de vital importancia reparar ese canto medial para evitar que este pigmento siga avanzando. Tenemos que saber que ese pigmento en estos pacientes braquicefálicos y los pug en específico, a pesar de que se corrija, puede tener cierta tendencia de que avance, porque genéticamente ya los pug depositan pigmento sobre la córnea.
Y bueno, con él estamos todavía en muy buen momento de hacer esa corrección. Si nosotros vemos la evolución del paciente, primero quisimos que le operaran el paladar porque tiene el paladar elongado. Vean, el ojo izquierdo, aunque es en menor grado, sigue teniendo mucho pigmento aquí en esta zona, o empieza a depositar ya algo de pigmento. Y esta es su evolución algunos meses después. Entonces, ¿recuerdan la foto anterior que yo les enseñé? Vean esta queratopatía en vórtex aquí que se estaba generando ya, o esa opacidad, hasta donde abarcaba. Y vean unos meses después, a pesar de que él ya tiene medicación. O sea, observen. En esta imagen vemos mucho más claro como todo este pelo que crece sobre el borde del párpado está invertido y está rozando toda esta zona. Entonces, bueno, pedimos que se operara ese paladar, se llevó a que se operara ese paladar, y cuando ya estaba programada su cirugía, resulta que unos días antes hace una úlcera estromal importante en el ojo izquierdo. Vean ya como la reacción del ojo es buena, o sea, bueno, todos los vasos o toda la vascularización corneal ya va avanzando en la zona ventral y la zona nasal, pero definitivamente esto va a hacer que deposite más pigmento, porque es como si abriéramos ese camino para que los melanocitos avancen y depositen sus gránulos de melanina sobre esta zona. Entonces ya operado el paciente, ya pensamos en que es urgente que podamos operar esos párpados. Para localizar las puntas nasolagrimales, será muy importante colocar un catéter en cada una de las puntas. En este caso, en el párpado inferior, se ha colocado una cánula nasolagrimal que será nuestra guía para poder realizar la disección sin cortar de manera accidental el conducto nasolagrimal. De lo contrario, nuestro paciente podrá tener epífora. Una vez que hemos localizado las puntas lagrimales, estas mismas nos servirán como guía para realizar nuestro primer corte sobre el párpado. Ese corte será de grosor completo y, como podemos observar, se realiza el corte ligeramente medial a esas puntas nasolagrimales. Una vez que hemos hecho ese corte de grosor completo y que hemos retirado toda la piel del canto medial, lo que buscaremos será poder retirar esa dermis caruncular o esa dermis aberrante, que en este paciente en específico tiene una dermis caruncular muy profunda. Es una dermis que pues llega prácticamente hasta zonas muy profundas de su conjuntiva, y si no somos capaces de retirar esa dermis caruncular, aunque nuestro paciente tenga un canto medial más estrecho o la exposición del globo ocular ya no sea igual que antes, el paciente va a tener crecimiento de algunos pelos desde esa dermis caruncular, desde esa dermis aberrante, y por lo mismo sentirá molestia. Lo que vemos ahora es que se está colocando esa cánula nasolagrimal ahora en la punta lagrimal del párpado superior, y la técnica que se va a realizar en este paciente es la cantoplastia medial modificada de Roberts-Jensen, en la cual se realiza un flap de músculo y conjuntiva del párpado superior, se diseca y se lleva al párpado inferior. Con esto se hace una técnica de bolsillo y esto le dará mayor estabilidad. Eso lo podremos ver más claro en el segundo ojo. Y bueno, ahora ya que se puso esa cánula en la punta lagrimal y que se pudo disecar y se retiró toda la dermis aberrante, tendremos que considerar
cerrar ese canto medial para reducir la exposición del globo ocular. Una vez que se realizó ese flap de conjuntiva y músculo, ahora con sutura Vicryl 6 ceros, de calibre 6 ceros, estamos cerrando la conjuntiva. Y por último, se cerrará la capa de la piel, se realizará una sutura en 8 en el borde y con puntos separados simples se va a cerrar la piel de todo el canto medial. En este segundo ojo, en el ojo derecho, ya se colocó la cánula en la punta nasolagrimal inferior. Una vez que la tomamos como guía para realizar nuestros cortes de grosor completo en el borde, se va a retirar todo ese borde que es el que nos genera problema, el que tiene el entropión mucho más evidente. Y lo que debemos de tener en cuenta para realizar estos cortes es que necesitamos una navaja especial para párpados, una navaja con un buen filo para que no generemos tanto daño sobre los tejidos. Una vez que se ha retirado el canto medial del párpado inferior, vamos a proceder a retirar de la misma forma esa dermis aberrante. Una vez que realizamos el corte del párpado inferior del canto medial, ahora ya localizamos la punta nasolagrimal del párpado superior, se colocó una cánula, ya realizamos la disección, ya retiramos esa cánula y estamos realizando el corte de grosor completo ayudados de la navaja Beaver del número 64, y vamos a retirar también de grosor completo todo el borde de la piel con mucho cuidado porque tenemos esa punta nasolagrimal. Si en algún momento llegan a cortar la punta nasolagrimal, el párpado superior no nos genera un gran problema. Inclusive en la descripción de la técnica, en esta modificación de Roberts-Jensen, se menciona que uno de los inconvenientes es que uno puede llegar a cortar el párpado superior al sacar ese flap de músculo y conjuntiva del párpado superior, que lo estamos viendo ahora. Pero lo ideal, como lo hicimos en este paciente, es que no perdamos ese conducto y esto evitará que el paciente tenga epífora más adelante. Aquí estamos obteniendo ese flap de músculo y conjuntiva, y con la ayuda de un punto en U con nylon de calibre 5 ceros ingresamos por la parte externa, por la piel del párpado inferior. Vamos a tomar el flap, vamos a ingresar nuevamente ahora por conjuntiva, salimos por piel del párpado inferior y ahí vamos a anudarnos. Este flap le dará mayor estabilidad a nuestra cantoplastia medial. Ahora vamos a proceder a cerrar el canto medial. Vamos a crear un nuevo canto medial con una sutura nylon de calibre 5 ceros y vamos a realizar la sutura en 8, que le da más estabilidad y mejor estructura, ya que unimos el borde que nosotros deseamos para poder crear un nuevo canto medial. Y una vez que ponemos ese punto en 8, dejamos los cabos largos para terminar la sutura con puntos separados simples, y cada uno de esos puntos va a abrazar al cabo anterior. No tendremos que dejar cabos muy largos que estén ahí colgando para que no lastimen la córnea del paciente, sino que podemos hacer esta especie de trenzado con cada uno de las suturas o de los próximos puntos que vayamos colocando.
Pues ya el procedimiento ha llegado a su fin, pudimos hacer su cantoplastía medial bilateral. Creo que escogimos una complicada por lo apretadito de su cara y lo prominente de sus pliegues, pero bueno, el resultado se obtuvo, el procedimiento se observó y ahora solamente esperemos a que se recupere. Cuando todavía no se recuperan parece que estuvieran sus cantos muy cerrados. Al rato, cuando vaya a su jaula, ya abre más los ojos, y cuando viene a su revisión después de un par de semanas, ya sus ojos tienen una apariencia normal y bueno, ya quedan protegidos. Entonces con esto arreglamos su problema de macroblefarón, su problema de dermis caruncular y su entropión medial. Y bueno, pues esto debe de proteger sus córneas, ya que, como tuvieron oportunidad de verlo, pues estaban ya pigmentadas, inclusive ulceradas, y esto es un mal precedente para este pacientito. Entonces, con su cantoplastía medial debe de evolucionar favorablemente y evitar que esta condición se siga agravando. Listo.